Muchas bendiciones, mis amados hermanos, que Dios les bendiga en esta preciosa hora de la noche. Así que es un gran privilegio, mis amados hermanos, de saludarlos en diferentes partes que estén visualizando a través de este en vivo. Así que Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Dios me le bendiga grandemente. Les saluda a su hermano en Cristo, Pastor Julio Ray. Así que Dios bendiga la vida de su hermano Antonio. Bendiciones, dice el hermano. Que Dios le bendiga a mi hermano. Muchas bendiciones en donde quiera que se encuentren, mis amados hermanos. Es un gran privilegio en esta preciosa hora de la noche, mis amados hermanos. Así que saluditos a la distancia a todos los hermanos que nos están visualizando en diferentes partes del mundo. Así que muchas bendiciones, mis amados hermanos. Así que es un gran privilegio en esta preciosa hora de la noche. Vamos a compartir un momento la palabra de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Así que bendiciones, bendiciones. Compartan esta transmisión para que sea de una gran bendición para muchas almas. Así que bendiciones en esta preciosa hora de la noche, mis amados hermanos. Compartan esta transmisión. Bendiciones, bendiciones. Así que Dios les bendiga en diferentes partes que nos esté visualizando. Vamos a esperar que se conecten los hermanos y hermanas, así que para compartirles un mensaje de parte de nuestro Padre que está en el reino de los cielos. Así que Dios le bendiga. Vamos a reprender toda esta basura del diablo que se está viviendo en el país de Guatemala. Vamos a reprender estos hijos del diablo endemoniados y vamos a reprender a los cristianos, medios cristianos que se meten en la basura de políticas, toda esa basura. Así que vamos a reprender esta basura que se está metiendo en las iglesias. Vamos a reprender a todos estos sinvergüenza que ponen en vergüenza el evangelio, a todos estos cantantes, evangelistas, pastores, solistas que se meten en las protestas, toda esa basura del diablo, mis amados hermanos. Y es necesario reprender esta basura, es necesario reprender estos endemoniados, mis amados hermanos. Así que bendito sea el nombre de nuestro Padre. Así que compartan esta transmisión, mis amados hermanos, para que todos juntos, unidos, podemos llegar a predicar la palabra en diferentes partes del mundo. Así que vamos a reprender estos endemoniados, mis amados hermanos, que sigan haciendo protesta, todo eso. Pero lastimosamente, mis amados hermanos, que cristianos supuestamente cristianos evangélicos, mis amados hermanos, pero no tienen nada de evangélicos, no tienen nada de cristianos, mis amados hermanos. Así que es necesario reprender esta basura del diablo, mis amados hermanos. Muy bien, le damos la honra y la gloria a Dios en esta preciosa hora de la noche. Vamos a Rogelio Hernández. Nadie nombró juez que andas juzgando, hijo del diablo endemoniado. Escucha bien, San Juan capítulo 7, 24 dice: no juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Tenemos derecho de juzgar según la palabra, no según lo que nosotros pensamos, sino según la palabra. Entiende, Rogelio, que nosotros juzgamos con la palabra de Cristo, y es necesario que te arrepientas, vengas a un arrepentimiento. Así que muchos se agarran de este capítulo de la palabra de Dios. No juzguéis. Permítanme un momento, mis amados hermanos. Se agarran de San Mateo capítulo 7 versículo 1. No juzguéis para que no seas juzgado. ¿Por qué no lo leen todo? ¿Por qué no lo leen el texto completo? ¿Por qué no lo leen? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primeramente la viga de tu propio ojo, entonces verás el bien para sacarle la paja en el ojo de tu hermano. Así que cuando yo reprendo a un hermano, tengo que sacar primeramente la paja que está en mi ojo mío, la viga, perdón, para sacarle la paja en el ojo de mi hermano. Así que muchos se agarran de este capítulo de la palabra de Dios en San Mateo 7:1. No juzguéis para que no seas juzgado. Pero es necesario, dice San Juan capítulo 7 versículo 24, que tenemos que juzgar con justos juicios, dice la palabra.
no según la apariencia, sino tenemos que juzgar con justos juicios. Vamos a predicar un momento la palabra de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, en esta preciosa hora de la noche. Así que lo vamos a hacer allá en Santiago capítulo 4 versículo 4. Santiago capítulo 4 versículo 4. Escuche lo que dice la palabra. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Lastimosamente, mis amados hermanos, que lo que está pasando en el país de Guatemala, gente está tapando camino, mis amados hermanos. Lastimosamente la gente está endemoniado. La gente está endemoniado, mis amados hermanos. Que la gente está cerrando el país, mis amados hermanos. Y eso no me afecta a mí. Eso no me afecta a mí. Pues yo voy a reprender la basura del diablo, mis amados hermanos. Porque claramente nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si tú te haces amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Cristianos a medio, mis amados hermanos. Cristianos a medios metidos en la protesta, mis amados hermanos. Cristianos a medios, supuestamente cristianos, tapando carretera. Cristianos supuestamente, mis amados hermanos, cerrando carretera. Arrepiéntase, hijos del diablo endemoniados. ¿Qué tiene que estar un cristiano metido cerrando camino? Se supone que eres cristiano. Se supone que eres luz para los que están en tinieblas. Se supone que tú eres luz para los que están en tinieblas. Pero lastimosamente, mis amados hermanos, que cuántos cristianos, mis amados hermanos, agarrando palo, cerrando camino. Arrepiéntase y conviértase a Cristo. Te estás haciendo amigo del mundo y eres enemigo de Dios. Por eso dice la palabra, mis amados hermanos: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, dice la palabra. Si tú estás cerrando camino, si tú estás tapando camino, eres un hijo del diablo endemoniado. Eso es lo que eres tú. Porque te estás haciendo amigo del mundo, estás agradando al hombre, pero no estás agradando delante de nuestro Padre que está en el reino de los cielos. Así que es necesario que se arrepienta todo aquel cristiano que está cerrando camino, todo aquel evangélico a medias que está cerrando camino. Es necesario que se arrepienta, porque nosotros como cristianos no debemos de meternos en la protesta cerrando camino. No debemos de meternos en tantas cosas que están sucediendo en el mundo. Porque claramente dice la palabra: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, dice la palabra. Si tú te haces amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios, dice la palabra. ¡Qué vergüenza, mis amados hermanos! ¡Qué desgracia de cristianos, mis amados hermanos! Cristianos haciendo su huelga, cristianos tapando camino. ¡Qué vergüenza de cristianos! Y el día domingo, mis amados hermanos: oh Cristo, sí, llévame. Te va a llevar tu tata el diablo. Cristo no te va a llevar en el cielo, te va a llevar tu tata el diablo si no te arrepientas hoy. Es necesario que el hombre se arrepienta. Es necesario que la mujer se arrepienta. Es necesario que se arrepienta, que se convierta. Es necesario que abandones el pecado. Y te digo una cosa, tú que estás tapando camino, te digo una cosa: el país de Guatemala no va a cambiar. El país de Guatemala no va a cambiar, mis amados hermanos. Va a ir en peor, porque estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos corrompidos. Es necesario que el hombre se arrepienta. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, dice la palabra.
El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, dice la palabra de Cristo. Y qué vergüenza, mis amados hermanos, que hasta pastores, mis amados hermanos, están metidos, tapando camino. Hasta pastores, supuestamente pastores, hijos del diablo, arrepiéntase, deja de estar tapando camino. Se supone que eres luz para los que están en tinieblas. ¿Dónde vamos a ver a Pablo? ¿Dónde vamos a ver a Juan? ¿Dónde vamos a ver a Esteban tapando camino? ¿Dónde vamos a ver a los pastores, a los apóstoles, mis amados hermanos, a los discípulos tapando camino? Pastores, mis amados hermanos, tapando camino. Pastores con palo. Arrepientas, hijos del diablo, endemoniado. Es necesario que se arrepientan, que se conviertan a Cristo. Pastores corruptos están tapando camino. Pastores corruptos cerrando camino. Pastores corruptos viendo el pecado en la iglesia, y ellos mismos son los corruptos y quieren sacar a los corruptos en el país de Guatemala. Si los primeros son los pastores corruptos que miran el pecado y no dicen nada por amor al diezmo, por amor a la ofrenda. Pastores corruptos, arrepiéntese, pastores corruptos. Qué desgracia, mis amados hermanos, y qué vergüenza, mis amados hermanos, que pastores metidos cerrando camino. Pastores, dice la palabra, pastores, escuchen bien este mensaje, pastores, y envío este mensaje para todos aquellos pastores, hijos del diablo, endemoniados, porque están súper endemoniados. Estos pastores cerrando camino, se autonombran pastores y cerrando camino. Pastores, escuchen lo que dice la palabra en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo no encuentro en la Biblia, mis amados hermanos, que diga que vayan a cerrar camino, vayan a tapar camino. Al contrario, dice la palabra de Cristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, dice la palabra. Hay que anunciar el evangelio, hay que predicar la palabra. Y si tú eres un pastor verdaderamente, ¿por qué no reprendes a los que están manifestando? ¿Por qué no reprendes a toda esa gente endemoniada? A ver, atrévate a reprender a esa gente. Si eres pastor, ¿qué tienes que estar metido en la protesta cerrando camino? Lo que pasa, estos corruptos son unos corruptos, hijos del diablo, endemoniados. Pastores, arrepiéntase, pastores, y conviértase a Cristo. Qué vergüenza, mis amados hermanos, que hasta solistas están metidos cantando la alabanza, agradando al hombre, mis amados hermanos. Qué vergüenza de solista, arrepiéntase, solista, arrepiéntase. ¿Que no has entendido lo que dice la palabra de Cristo en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14? No os unáis con yugo con desigualdad con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Nada, mis amados hermanos. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Nada, mis amados hermanos. No tiene nada de comunión, mis amados hermanos. Solistas cantando alabanza. Arrepiéntase, solista, y conviértase a Cristo. ¿Cuántas solistas, mis amados hermanos, llegaron a la protesta? ¿Cuántas solistas, mis amados hermanos, llegaron donde están cerrados los caminos y empiezan a cantar alabanza? Hijas del diablo, arrepiéntase. Porque no tiene comunión la luz con las tinieblas, mis amados hermanos. No os unáis con yugo de desigualdad, dice la palabra. Con los incrédulos, dice la palabra. Porque ¿qué comunión la luz con las tinieblas? No tiene comunión la luz con las tinieblas, dice la palabra. Solistas cantando alabanza en las manifestaciones. Arrepiéntese, solista, y conviértese a Cristo. Porque las solistas son las mismas que venden alabanza. Son los mismos corruptos. Solista, toda aquella solista que venden las alabanzas son los mismos corruptos del evangelio.
Solistas quieren sacar a los corruptos que están en el país de Guatemala, pero ellos no se dan cuenta que son los mismos corruptos vendiendo las alabanzas por 3,000, por 4,000, por 5,000. Ustedes son los mismos prostitutos del evangelio, ustedes son los corruptos. Estas son las solistas que llegan a las manifestaciones porque son los mismos corruptos, son las mismas prostitutas del evangelio. Qué vergüenza, mis amados hermanos, y qué vergüenza de cristianos, qué vergüenza de solistas. Cantantes, mis amados hermanos, cantantes cantando alabanza. Escuché un hijo del diablo que estaba en contra de la palabra de Cristo. Es necesario que te arrepientas, que hay que manifestar por el país de Guatemala. Está bien que manifiesta el mundano, pero el cristiano que tiene que estar manifestando, cantantes manifestando en las manifestaciones, cerrando camino. Es necesario que se arrepienta, es necesario que se convierta a Cristo. Cantantes y solistas, arrepiéntase y conviértese a Cristo, porque si no se arrepientan, van a ir en el infierno, van a arder en el infierno si no se arrepientan, van a llevar fuego en el infierno si no se arrepientan. Solistas, cantantes. Son candidatos para el infierno si no se arrepientan. Son candidatos para el infierno si no se arrepientan. Y voy a reprender toda esa basura del diablo. Voy a reprender toda esa sinvergüenzada que se está viviendo, mis amados hermanos. Como las solistas van a pretender cambiar el país de Guatemala. El país de Guatemala no va a cambiar, mis amados hermanos. Va a ir en peor, mis amados hermanos. Porque escrito está la palabra. Escrito está en la palabra, mis amados hermanos. En San Mateo 24:3 dice la palabra que oiréis rumores de guerra. Va a haber hambre, terremotos en diferentes lugares, dice la palabra. Y la misma gente se va a aborrecer. Unos con unos se van a matar, dice la palabra. Y decía este cantante, lástima que no tengo su nombre para reprenderlo públicamente, porque públicamente hacen su sinvergüenzada. Decía este cantante, no, es que no es malo, hay que manifestar por el país de Guatemala, hijo del diablo endemoniado. ¿Cuántos cantantes se han metido manifestando, mis amados hermanos, con los impíos, mis amados hermanos? Estos son los corruptos del evangelio, cantantes corruptos, cantantes prostitutos del evangelio. Es necesario que se arrepientan, es necesario que se conviertan a Cristo. ¡Qué bolas de sinvergüenza, mis amados hermanos! ¡Qué gente hipócrita, mis amados hermanos! Escucha pues lo que dice la palabra. Escucha lo que dice 2 Corintios 6:17. Escucha lo que dice 2 Corintios capítulo 6 versículo 17. Escucha, hijo del diablo endemoniado, tú que andas en la protesta. Escucha bien, hijo del diablo. Estoy hablando con los cristianos. Estoy hablando con el cristiano. Vayan los mundanos. Si siguen manifestando, también van para el infierno si no se arrepientan. Estoy hablando con los cristianos. 2 Corintios capítulo 6 versículo 17. Por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, dice la palabra, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijo y hijas, y dice el Señor Todopoderoso. Salid de medio de ellos, pueblo mío, dice el Señor. Salid de medio de ellos, pueblo mío, y apartado, dice el Señor. Y se supone que tiene que apartarse en medio de la inmundicia, en medio del pecado. Pero lastimosamente que los cantantes se están revolcando, que las solistas se están revolcando, los evangelistas se están revolcando. Ahí están los pastores orando, ahí están para que cambie el país de Guatemala. No oren por el país de Guatemala. Hay que pedir misericordia, mis amados hermanos.
La palabra se tiene que cumplir, mis amados hermanos. Salid de medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré aquí arriba, dice el Señor, y seré para vosotros por hijo, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. O sea que si tú te revuelcas en el pecado, si tú te revuelcas en la inmundicia, si tú te revuelcas con los impíos, eres un hijo del diablo, no eres hijo de Dios, no eres hija de Dios, porque cuántos metidos, hasta cristianas, hasta las hermanas ahí están metidos, tapando los pasos, mis amados hermanos. Es necesario que se arrepientan, es necesario que se conviertan a Cristo, es necesario que entreguen su vida a Cristo, es necesario que se conviertan a Cristo. El que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si tú quieres ser amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Si tú quieres andar en la protesta, en las manifestaciones, eres un hijo del diablo, no eres hijo de Dios, eres enemigo de Dios. La mayoría de las iglesias, mis amados hermanos, están cerrando camino. La mayoría de los cristianos a medias están cerrando camino, mis amados hermanos. Es necesario que se arrepientan, que se conviertan a Cristo, mis amados hermanos y amigos. Es necesario, amigos, ustedes que están haciendo protesta en la manifestación, tapando, cerrando camino, es necesario que se arrepientan, que se conviertan a Cristo, porque Cristo pronto viene, porque Cristo pronto viene, mis amigos que están cerrando los pasos. Así que es necesario que se arrepientan, que se conviertan a Cristo. Es necesario que se arrepienta el hombre. Es necesario que se convierta a Cristo. Es necesario que le entregue su vida a Cristo. Porque San Juan capítulo 8, versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dice la palabra. Es necesario que el hombre le entregue su vida a Cristo. Es necesario que se arrepienta el hombre. Este mensaje va para todos los cantantes, solistas, evangelistas, pastores. Este mensaje va para todos estos sinvergüenzas que se arrepientan, que se conviertan a Cristo. Los que están en la manifestación, es necesario que se arrepientan. Solistas, cantantes, evangelistas, pastores, diáconos, líderes, todos es necesario que se arrepientan y que se conviertan a Cristo. Que es necesario que se arrepientan y que se conviertan a Cristo. Porque si no se arrepientan, son candidatos para el infierno. Porque si no le entregan su vida a Cristo, son candidatos para el infierno. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas delante del Señor Jesucristo. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra. Si antes cerrabas camino, si antes te metías a pleito, si antes tapabas camino, si antes estabas en las manifestaciones, hoy ya no, mi hermano, hoy eres nueva criatura delante de nuestro Padre que está en el reino de los cielos. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas delante del Señor. Así que es necesario que se arrepientan, mis amados hermanos. Es necesario que le entreguen su vida a Cristo. Y no pongan en vergüenza el Evangelio. No pongan en vergüenza el nombre de Dios, mis amados hermanos y mis amigos. Es necesario. No pongan en vergüenza el Evangelio.
Se supone que son luz para los que están en las tinieblas en el mundo. Se supone que son luz para los que están en tinieblas. San Mateo capítulo 5, versículo 14 dice la palabra: vosotros sois la luz del mundo. Y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que alaben a vuestro Padre que está en el cielo. Nosotros somos la luz para los que están en el mundo. Nosotros somos la luz, nosotros somos luz para los que están en el mundo. Pero lastimosamente, mis amados hermanos, que muchos cristianos tibios, muchos cristianos a medias, no son luz, mis amados hermanos, que son los mismos pícaros, son los mismos pleitistas, son los mismos, mis amados hermanos, son los mismos pícaros, son los mismos pleitistas, son los mismos peleoneros, mis amados hermanos. No son luz para los que están en el mundo. Si tú eres luz, mi hermano, si tú eres luz, mi hermana, tienes que marcar la diferencia. Como dice Malaquías capítulo 3, versículo 18. Malaquías capítulo 3, versículo 18 dice la palabra: entonces os volveréis, discerniréis la diferencia entre el justo, entre el malo, entre el que le sirve a Dios, el que no le sirve a Dios. Tiene que haber una diferencia, dice la palabra. Dígame usted, mi hermano, dígame usted, mi hermana, ¿dónde está la diferencia, mi hermana? El mundano, mis amados hermanos, haciendo manifestaciones, el cristiano también haciendo manifestaciones. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? No hay diferencia. No hay diferencia, mis amados hermanos. Si el mundano cerrando camino, tapando carretera, mis amados hermanos, y el cristiano, mis amados hermanos, los pastores, evangelistas, solistas, cantantes, cerrando camino, mis amados hermanos, haciendo su protesta, mis amados hermanos. ¿Dónde está la diferencia? No hay diferencia. Porque claramente nos dice la palabra: entonces os volveréis, discerniréis la diferencia entre el justo, entre el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Tiene que haber una diferencia, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy, mis amados hermanos, no hay diferencia, mis amados hermanos. Lo que está haciendo el mundano, está haciendo el cristiano, mis amados hermanos. Y escuche lo que dice la palabra en Jeremías 15, 19. Jeremías 15, 19 dice: conviértase ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Qué vergüenza, mis amados hermanos. En vez de que el mundano se convierte a los cristianos se están convirtiendo a los mundanos, mis amados hermanos. Claramente dice la palabra, mis amados hermanos: conviértase ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. O sea, que no te conviertas a ellos, que los mundanos se convierten a los cristianos. Pero qué vergüenza hoy en día que un cristiano se está convirtiendo a un mundano, mis amados hermanos. Qué vergüenza de cristiano, mis amados hermanos. En vez de que los mundanos se conviertan a los cristianos se están convirtiendo a los mundanos. ¿Y sabe por qué los cristianos se están convirtiendo a los mundanos? Porque el mundano haciendo sus manifestaciones y los cristianos haciendo sus manifestaciones también, mis amados hermanos. No tenemos que estar metidos en las manifestaciones, mis amados hermanos, porque eso no conviene a un cristiano, mis amados hermanos. Aleluya. Bendito sea Dios. Qué vergüenza, mis amados hermanos, que hasta pastores metidos ahí, mis amados hermanos, orando con la gente impía, mis amados hermanos. ¿Y por qué no reprende? ¿Por qué no reprende a los impíos? ¿Y por qué no reprende ese montón de endemoniados cerrando camino? ¿Y por qué los pastores solo llegan a orar, mis amados hermanos, orando por la gente, mis amados hermanos? ¿Y por qué no reprende esa gente que están ahí, mis amados hermanos? ¿Por qué no los llama a un arrepentimiento? ¿Por qué no les dice que se arrepientan, mis amados hermanos?
Pastores, mis amados hermanos, llevando ayuda, mis amados hermanos. Pastores, mis amados hermanos, orando por la gente que están haciendo manifestaciones. ¿Y por qué no le dices a gente que se arrepienta? ¿Por qué no le llama a un arrepentimiento? ¿Por qué no les dice la verdad a esa gente, mis amados hermanos? Se supone que ese es tu trabajo. Se supone que ese es tu trabajo. Reprender el pecado, exhortar el pecado. Yo hago un llamado a todo esto sinvergüenza, endemoniado que esté cerrando camino. Arrepiéntese, conviértase a Cristo. La única solución es que se arrepienta, que se convierta a Cristo. La única solución para la vida del ser humano es Cristo, mis amados hermanos. Es que le entregue su vida a Cristo. Es que se arrepienta, que se convierta a Cristo. Ojalá que así como están peleando, mis amados hermanos, manifestando, así, ojalá que así como están peleando, mis amados hermanos, así pelean por su salvación, así pelean por que esté escrito su nombre en el libro de la vida. Es necesario que el hombre se arrepienta. Es necesario que el hombre se arrepiente, la mujer se arrepienta. Es necesario que el país de Guatemala se arrepienta. Es necesario que el país de Guatemala se arrepienta. Es necesario que se humilla delante del Señor. Como dice 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo se humillare, dice la palabra. Si mi pueblo se humillare, dice la palabra, yo oiré desde los cielos, dice la palabra. Sanaré sus tierras, dice la palabra. Y oiré sus oraciones, dice la palabra. Pero si no se arrepientan, Dios no oye sus oraciones. Pero el hombre, mis amados hermanos, la mujer, mis amados hermanos, no quiere humillarse delante del Señor. El hombre, mis amados hermanos, no quiere doblar rodillas delante del Señor. El hombre, mis amados hermanos, no quiere humillarse delante del Señor, mis amados hermanos. Si mi pueblo se humillare, dice la palabra. Si el pueblo se humilla delante del Señor, Dios lo perdona y Dios sanará su tierra, dice la palabra. Pero el hombre, mis amados hermanos, el ser humano, mis amados hermanos, no quiere humillarse delante del Señor, mis amados hermanos. El hombre, mis amados hermanos, quiere seguir en su picardía. El hombre, mis amados hermanos, quiere andar en sinvergüenzada, mis amados hermanos. El hombre día tras día, mis amados hermanos, está cometiendo pecado delante del Señor. Miren, mis amados hermanos, qué show están haciendo, mis amados hermanos, que hasta tienen que pasar a dejar a los motoristas, tienen que ponerlos a bailar. Arrepiéntase, hijos del diablo, arrepiéntase, endemoniados. Estaba viendo en las redes sociales que tienen que dejar pasar a los motoristas, mis amados hermanos, y tienen que ponerlos a bailar. Hijos del diablo, endemoniados, dejen de estar cerrando paso, mis amigos. Arrepiéntase, conviértese a Cristo. Ustedes están súper endemoniados. Ustedes están endemoniados, están escuchando, y es necesario que se arrepientan, es necesario que se conviertan a Cristo. Es necesario que se rindan a Cristo, es necesario que se conviertan a Cristo, es necesario que se humillen delante de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que le entreguen su vida delante del Señor Jesucristo. La gente, mis amados hermanos, está súper endemoniado, mis amados hermanos, porque estamos viviendo en tiempos finales, estamos viviendo en tiempos corrompidos, mis amados hermanos. La gente en estos tiempos están corrompidos, mis amados hermanos, porque estamos viviendo los tiempos finales, los tiempos corrompidos, señales antes
del fin, mis amados hermanos. Mientras que en Israel, mis amados hermanos, en Israel hay guerra, mis amados hermanos, se cumple la palabra, lo que dijo mi Señor Jesucristo allá en San Mateo capítulo 24, versículo 3, donde habló que habrá guerra, rumores de guerra, dice la palabra. Nación contra nación se levantará, dice la palabra. Habrá hambre, habrá peste, habrá terremotos en diferentes lugares, dice la palabra. Se cumple la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En Israel hay guerra, en el país de Guatemala, mis amados hermanos, gente endemoniada, mis amados hermanos, haciendo sus manifestaciones, mis amados hermanos. Aleluya. Bendito Dios, mis amados hermanos. Alabado sea Dios. Necesario que el hombre se arrepienta. Necesario que la mujer se arrepienta. Necesario que se convierta a Cristo. Arrepiéntase y conviértase a Cristo. Entréguele su vida a Cristo. Ustedes que andan manifestando, entréguele su vida a Cristo. Arrepiéntase. Es necesario que se arrepienta. Es necesario que se convierta a Cristo. Es necesario que le entregue su vida a Cristo. A mí no me afecta nada, mis amados hermanos. Nosotros seguimos predicando la palabra, reprendiendo la basura del diablo, mis amados hermanos, exhortando el pecado, reprendiendo el pecado. Que cierren el país un mes, mis amados hermanos. A mí no me afecta nada, mis amados hermanos. Porque sabemos que los que confiamos en nuestro Padre que está en el reino del cielo,